En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía, y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre, y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, un gran saludo a todos. Vayan entonces con la Biblia en mano, con un papelito y con un lapicero para poder ir escribiendo las cosas que podamos ir anotando de esta lección que vamos a tener. Vamos a considerar entonces ahora, seguimos con el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, y vamos a considerar a partir del versículo, bueno, ya habíamos hablado de María Magdalena, vamos a partir del versículo 9, vamos a un poco ir hacia atrás, y para avanzar, ¿no?, un poco más allá, vamos hasta el versículo 18, ¿sí? Bien, entonces leemos, Adán, lees, como siempre. Sí. Jesús, que resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 espíritus malos. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no lo creyeron. Después Jesús se apareció bajo otra figura a 2 de ellos, cuando iban al campo. Estos volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco los creyeron. Por último, Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban comiendo. Jesús los reprendió por su falta de fe y su porfía en no creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará. Estas señales lo acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán los espíritus malos. Hablarán en lenguas nuevas. Tomarán con sus manos las serpientes, y si beben algún veneno no les hará ningún daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Así pues, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y los discípulos salieron a predicar por todas partes con la ayuda del Señor, el cual confirmaba su mensaje con todas las señales que lo acompañaban. Muy bien. Hacemos ahora, a partir del versículo, pienso del versículo 11, ¿sí? Hacemos ahora entonces una lectura un poco más reposada, vamos leyendo versículo, dejamos un tiempito como la otra vez, ¿no? Así vamos a avanzar. Después Jesús se apareció bajo otra figura a 2 de ellos, cuando iban al campo. Estos volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco los creyeron. Por último, Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban comiendo. Jesús los reprendió por su falta de fe y su porfía en no creer lo que habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará. Y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán los espíritus malos.
hablarán en nuevas lenguas. Tomarán con sus manos las serpientes, y si beben algún veneno, no les hará ningún daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Así pues, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y los discípulos salieron a predicar por todas partes, con la ayuda del Señor, el cual confirmaba su mensaje con las señales que lo acompañaban. Bueno, vamos a ir entonces avanzando. Dejamos un poco ya el versículo 9, ¿sí?, que habíamos tocado, de María Magdalena, de los 7 demonios, ¿no?, a los cuales había sacado Jesucristo. Ella también habíamos analizado, ¿no?, la otra vez. Ella fue y lo anunció a los que estaban con él, a los que habían estado con él, a los discípulos que habían estado con él. Y los encontraba afligidos, ¿no?, sollozos, tristes, afligidos. Bien, pero ellos, dice, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron, ¿no? Bien. Hasta ahí habíamos más o menos visto la vez pasada, en la lección pasada, hablamos un poco de la tristeza y de esa disposición de la tristeza de generar la incredulidad, ¿no?, la falta de esperanza, la posibilidad de caer en muchos pecados, ¿no?, en pecados de la carne también. Bueno, ahora entonces pasamos al versículo 12, que también es muy bonito porque nos lleva al capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, que es lo que acaeció a los discípulos de Emaús. Claro que esto es muy escueto porque, como ustedes lo han escuchado hasta recién, dice, después de estas cosas se mostró en el camino con otra figura a 2 de ellos que iban a una granja, ¿no?, a un villerío también ponen, a un castillo. O sea, se puede entender, se ve que el término da como para entender a un pueblito, a un huerto, ¿no?, a un lugar así, ¿no? Era la casa de los discípulos de Emaús, eso era. No dice acá que era Emaús, pero dicen que era un lugar alejado de Jerusalén, ¿no? Se fueron de ahí, Jesús les apareció, y que ellos también fueron a anunciárselo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron, ¿no? Entonces tenemos 2 casos: caso de María Magdalena, con sus pormenores. Ella va y le dice a los apóstoles y discípulos, ha resucitado, pero no le hacen caso, no creen en ella. Van los discípulos de Emaús y no creen tampoco en lo que ellos les están diciendo. Entonces nos pone estos 2 casos como para reforzar, ¿no?, esta incredulidad de los apóstoles. Algunos elementos que pienso que pueden ayudar un poco en la interpretación espiritual, ¿no?, en esa interpretación espiritual que podemos hacer del texto. Habíamos dicho un poco también la vez pasada de María Magdalena, ¿no? Dios eligió a esta mujer. Esta mujer, habíamos también dicho que es figura de la iglesia que es aquella mujer redimida, ¿no?, aquella naturaleza humana redimida, caída en el pecado y redimida, ¿no? No es como el caso de la Virgen María, que es la mujer virgen, ¿no?, la inmaculada desde su concepción, ¿cierto? Sino que por el contrario es la mujer caída en pecado. O sea, es la naturaleza humana, por tanto, caída en pecado, y esa naturaleza humana ahora elevada por Cristo al nivel, digámoslo así, de predicadora del mensaje de la redención. ¿Y por qué puede predicar la redención? Porque ella misma ha vivido la redención. O sea que la redención hecha por Jesucristo para la salvación del género humano se ha aplicado perfectamente en esta mujer al expulsarle los 7 demonios. ¿Ya? Un dato también muy interesante es lo que nosotros encontramos en estas características de aquellos que van a predicar el Evangelio, ¿no? Pues dice, los que predicaren, ¿no?,
los milagros que acompañarán a los que creyeren, perdón, no los que predicaron, sino los que creyeren, serán expulsar demonios, hablar nuevas lenguas, tomar serpientes, ¿no? Tomar venenos y que no les hagan daño, sobre los enfermos impondrán las manos y los sanarán. Son características propias de aquellos que predican el Evangelio, aquellos que creen en la palabra de Dios, y justamente es la muestra más clara de la redención, de la obra de Dios, ¿no? Expulsar los demonios. Claro. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo con esta mujer? Le expulsó los demonios, ¿no? Entonces, justamente ella manifiesta el efecto propio de la redención, uno de esos efectos, una de esas características, ¿no? La expulsión de los demonios. Entonces, ella es figura de la iglesia, me parece que quien dice esto es San Cirilo de Jerusalén, es figura de la iglesia que predica el Evangelio porque ha vivido internamente, ¿no? O sea, ¿quién le cree a ella? Es una mujer pecadora. ¿Quién le cree a ella? Pues en principio no se le podía creer, pero se le cree porque ella ha vivido internamente esta realidad de la redención. O sea, y Claro. justamente lo que ha vivido, lo que ha experimentado, eso ahora lo da a conocer. Quiere decir entonces que la fe no es una noticia externa, no es una noticia, podríamos decir, exteriorizada, no es un estereotipo, no es algo puramente superficial, sino que es algo que se vive desde adentro y desde adentro sale hacia la predicación. Claro, ¿Ya? es como fruto de. Claro, exactamente. O sea, el fruto de la predicación, mejor así, el fruto de la redención es la predicación. Pero esa predicación, como decimos, no es la de un periodista que se enteró de una noticia y la da a conocer, sino es de aquella persona que ha vivido la experiencia, por tanto es de la iglesia que ha vivido la experiencia de la realidad del Evangelio, que es justamente la redención, ¿no? Esa redención que hemos constatado en ella al ser expulsados los demonios. En ella se constata la redención de Cristo, porque es justamente el poder de la redención el que ha hecho que esta mujer, Y una consulta, padre. Esto tiene algo mucho que ver directamente con el Espíritu Santo. ¿Y por qué hago el comentario? Porque justo, bueno, Gabriel Safferson nos hace un comentario. Nos dice así: Padre Pierre, Adán, buenas noches. Tengo una duda. Actualmente los retiros espirituales hacen una oración para invocar al Espíritu Santo. ¿Es similar a lo que se les ocurrió a los apóstoles con las lenguas de fuego? Que bueno, podría ser un poco también lo que nos comenta, ¿no? Acerca de producto de, ¿no? Sí, el tema de las lenguas de fuego de los apóstoles es una em, realidad visible de algo que en realidad es invisible, ¿no? O sea, Gabriel, un gran saludo para ti, para tu familia. Este, el tema de la venida del Espíritu Santo que se hizo visible, ¿no? Por las lenguas de fuego, es justamente lo que expresa. O sea, hay un montón de elementos allí que están expresados en las lenguas de fuego, ¿no? El fuego es señal primero del sacrificio del Antiguo Testamento. Entonces el fuego que manifiesta el Espíritu Santo es justamente la realización de la redención en los apóstoles, ¿no? Entonces habla un poco acerca de esto. Ujú. Es la realización de ese apostolado, o perdón, la realización de la redención en estos hombres que van a ser los que van a predicar el Evangelio de Jesucristo. Es la consumación, ¿no? Porque el fuego es lo que consume el sacrificio. Entonces, las lenguas de fuego son justamente esa realización de la obra de Jesucristo en cada uno de los apóstoles y en cada uno de los que reciben el Espíritu Santo, porque sabemos que en última instancia todos nosotros por la confirmación recibimos al Espíritu Santo, ¿no? Claro. Entonces en nosotros también el Espíritu Santo, claro, ya no de manera visible, como hizo con los apóstoles, de manera invisible ahora, pero real, sacramental, justamente nos confirma en la fe y hace que se consuma, o sea, que ese sacrificio llegue a plenitud, digámoslo así, ¿no? Que el sacrificio de Cristo llegue a plenitud en nosotros. Entonces, bueno, es esto. Entonces esto es lo que podemos decir de la mujer. La redención es una redención que se da en las personas y que se da en la iglesia, porque en última instancia la iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor Claro. Jesucristo, y entonces se da en los cristianos, y los cristianos son los que predican el Evangelio con su palabra, predican el Evangelio con su vida, con su testimonio, ¿no? Con su testimonio. Bueno, esto quería decirlo porque también es una cosa muy bonita. Bueno, ya dejemos de lado ya el que ella fue a anunciarlo a los discípulos, a los que habían estado con él, y que estaban afligidos y llorando, pero ellos no le creyeron, ¿no? Al oírla que vivía, eso también es interesante, ¿no? Eso no lo hemos analizado, pero al oír de ella, ¿no? Que Cristo vivía, que había sido visto por ella, no le creyeron. Aquí, claro, es solamente un poco de reforzar este asunto.
Cristo se muestra, no se muestra vivo, se muestra presente, se muestra real, contundente a los sentidos. Cuando este texto nos lleva al texto de San Juan, del Evangelio de San Juan, cuando dice, por ejemplo, que Jesucristo se apareció a María Magdalena y ella lo vio. Y ella lo vio y lo tocó, ¿no? Se ve que, claro, yo me pongo a pensar, ¿no? Imagínate, ella que estuvo en la Pasión Dolorosa el Viernes Santo, ve a Jesucristo sangrando, ve a Jesucristo muriendo, ve a Jesucristo, ¿no? 3 horas en agonía, descuelgan a Jesús, ella tendría que haber ayudado a descolgar a Jesucristo, Claro. lo embalsaman, ella toca el cuerpo de Jesucristo muerto y de repente ahora se le aparece Jesús. Entonces, o sea, es como cuando uno dice, pellízcame, ¿no? Que estoy soñando, una Claro. cosa así, es como que lo toca Jesús Sí. y Jesús le dice, suéltame, ¿no? O sea, y esto es interesante porque San Juan, creo que en su primera carta, dice, lo que vimos, lo que escuchamos, lo que tocamos con nuestras manos. O sea, qué bueno que esté eso, ¿no? O sea, porque eso nos habla justamente de la encarnación y de lo que es nuestra fe. Nuestra fe, si bien es muy espiritual, es una fe encarnada. O sea, que toca hasta el sentido más carnal del ser humano, que es el tacto. Hasta allí llega la fe. O sea que aquel que descubre a Jesucristo, lo descubre a Jesucristo en su vida espiritual, en su vida interior, pero no somos ángeles, tenemos Claro. cuerpo. Eso también redunda en nuestra sensibilidad, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra lengua para predicar, en nuestro tacto, ¿no? Entonces, esto vale la pena, ¿no? Vale la pena este texto chiquitito, ¿no? Ellos que habían vivido con él, digamos, no le creyeron a ella que lo había visto, ¿no? Que lo había visto. Esto también nos lleva a lo de Tomás, ¿no? Tomás, o sea, acá se ve, ¿no? No le creyeron. No le creyeron porque ella había visto a Jesús. Ujú. Pero inclusive Tomás ni siquiera le va a hacer caso a lo que ella vio y a lo que los demás discípulos vieron, y ni siquiera inclusive a lo que él puede ver. Porque dice, si no meto mis dedos, o sea, tacto, Sí, ¿te das cuenta? claro. Ya no es sentido de la vista. Un materialista o un incrédulo te dice en principio, ver para creer. Bueno, Tomás, y esto está en relación con esto que dicen en este texto, no le creyeron. Tomás, Santo Tomás Apóstol, no dice ver para creer, sino dice tocar para creer. Claro. La vista, decía Santo Tomás, es el sentido más espiritual de nuestros sentidos externos, porque es la que nos pone en contacto, es un contacto más espiritual, ¿no? Claro. Pero él no hace caso a este sentido. O sea, ya no es ver para creer, es tocar. O sea, es el sentido más burdo, el sentido más carnal que tenemos, que es el tacto, el que hace que justamente él diga que voy a creer. Por eso es muy bueno esto, ¿no? Es muy bueno lo que pone, porque reafirma los textos de San Lucas, los textos de San Mateo, los textos de San Juan, principalmente el texto de San Juan, en donde se empecina, ¿no? Se terquea, decimos nosotros acá, claro. ¿no? Pero acá también dice, se obstinan, ¿no? Obstinados de corazón, les dice Jesucristo, ¿no? Porque no quiere creer. O sea, lo ven, lo escuchan, come el pescado. Digamos, Tomás no lo vio, claro, no lo vio en ese momento, pero ellos le cuentan, lo hemos visto, ha hecho esto, ha hecho esto otro, nada, tengo que tocar. Entonces ahí se habla de la incredulidad, por eso Jesucristo los increpa, ¿no? Jesucristo los increpa, les echó en cara su falta de fe, su dureza de corazón, ¿no? ¿Ya? Claro. Entonces, bien, hasta ahí creo que se puede más o menos ver este asunto. Ahora, vamos con el tema de los discípulos de Maús, de los que se encuentran con él por el camino, ¿no? Después de estas cosas, versículo 12, ¿sí? Lo leemos para que podamos entrar en la historia. Para antes de continuar, Sí. bueno, acá hay 2 comentarios que nos han entrado al chat. Bueno, uno comentando de lo que estamos hablando del tacto, de parte de Fernando de la Cunza, mi hermano, un saludo para él. Muy bien. Dice, iría con lo indicado por Aristóteles, cuando refiere a que el tacto es un sentido básico y rudimentario que ayuda a conocer la realidad con mayor cercanía. Ya, ese es un comentario con lo que estamos conversando.
Y bueno, un comentario o pregunta básicamente de lo que hablábamos acerca del Espíritu Santo, de Irene Bis. Dice, saludos Padre Pierre y Adán. Entonces las lenguas de fuego vienen a limpiar de manera invisible y simboliza que todos estamos llamados a la santidad. Ok, ya. Nos Bien, adentramos entonces, un poco al tema sí, de Pentecostés sí. que vamos a ver la Sí, próxima sí, sí. semana en realidad. Mi saludo entonces para Fernando, muchas gracias por tu comentario. Es cierto, Aristóteles justamente lo que pasa es que en la cuestión de lo sensible, ¿cierto? En la cuestión de lo sensible tiene mucha fuerza el sentido del tacto para el conocimiento humano. Pero acuérdate que esta situación, o sea, esto de que nos plantea el Evangelio, es la cuestión de la experiencia que están teniendo los discípulos, ¿no? La experiencia de los discípulos. En esa experiencia de los discípulos no les basta a ellos, en el caso de Tomás, no le basta a él con el sentido de la vista. Para nosotros muchas cosas ya son, para que las podamos asumir, muchas cosas ya son suficientes con la vista. Vimos a una persona, vimos un acontecimiento, pero para el caso de Tomás, ¿qué la vista? Ya no le hace caso ni a la vista, le hace caso al tacto. María Magdalena no le hace caso a la vista, lo ve a Jesucristo y lo toca, suéltame, ¿no? Suéltame, subo al Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, a eso es a lo que se refiere. O sea, es la situación psicológica que viven estos apóstoles, estos discípulos, de esta contradicción entre esa tristeza y aflicción, en esa turbación que han tenido tan grande, tan seria, de haber perdido a Jesucristo, y ahora esta entrada de Cristo a sus vidas nuevamente, pero ahora resucitado, de la cual en principio no tienen fe, no creen, ¿no? Por más que hayan escuchado a Jesús, por más que hayan escuchado los testimonios de los que sí lo han visto, no le dan crédito, ¿no? O sea, eso entonces, bien, entonces, ahora, mi saludo para, me dices, Irene. para Irene, entonces un gran saludo para ella. Por el tema del Espíritu Santo, sí, no quisiera adelantarme un poco a este tema, pero porque además no sé si vamos a llegar a verlo la próxima vez, pero, Sí. pero bueno, Irene, si es que tú quieres, coméntanos y si es que, digamos, otras personas también lo quieren, podemos seguir con las lecciones divinas. Yo pensaba hacer durante la Pascua solamente las lecciones, como para fomentar un poco esta lectura. Esta práctica claro, de ese tipo de oración, ¿no? Claro, esta Es lectura, una oración muy, claro, muy profunda. lectura muy orante, meditativa. ¿no? Lectura orante de nuestro Señor, digamos, de la palabra de Dios. Pero bueno, podemos seguir, digamos, no hay ningún problema de parte nuestra con todo el deseo de nuestro corazón. Pero esto era una iniciativa solamente. La cosa es que con el tema del Espíritu Santo, claro que se sigue mucho de lo que dice ella, ¿no? El Espíritu Santo con ese fuego purifica, justamente un elemento tan trascendente de lo que es el fuego, es justamente su capacidad purificadora. San Juan de la Cruz un poco, además su capacidad transformativa, ¿no? Purifica y transforma. San Juan de la Cruz, ahora no recuerdo en qué texto es que dice que nuestra alma es al estilo del fuego. O sea, mejor así, nuestra alma es al estilo de un tronco que pasa por el fuego. Entonces, al principio se transforma, es la transformación que le da, ¿no? en Jesucristo, es la transformación por el fuego. Al principio, ¿qué pasa con el fuego y el tronco, ¿no? Al tocar el fuego al tronco, ¿no? al contacto, empieza a dilatarse, a crecer, empieza a crujir, ¿no? Tú has visto que el tronco empieza a crujir por la dilatación, ajá, empieza un poco a sentirse desde adentro, ¿no? El cambio de temperatura, sí, le produce cambios internos al tronco. Después empieza a humear, claro, ¿no? Y empieza a humear y se pone negro, se pone de color, se empieza a carbonizar y después se enciende. Bueno, eso le pasa al alma. Al principio el alma, cuando se acerca a Dios, la purificación de Dios, el alma cruje internamente porque percibe muchas veces sus pecados, sus debilidades, sus miserias. El humo, que se pone negra, ¿no? El alma justamente es eso mismo, es ese proceso de purificación, pero después se acrisola. Después se vuelve, se convierte como el fuego. Eso es lo que pasa con nuestra alma. Cuando uno alcanza los grados altos de la santidad, ¿no? la llamada, como enseñan los maestros de vida espiritual, el estado de vida unitiva, ¿no? Que es el más alto de la vida espiritual, uno se transforma en el mismo Jesús, ¿no? Uno se transforma en el mismo Cristo, uno se hace más Cristo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Un poco para lo que ella estaba diciendo. Claro, el llamado a la santidad. Sí. Bien, ¿alguna otra cosa? No, bueno, nos envían un saludo desde Panamá, Solen Romero. Bueno, un gran saludo entonces para bueno, ella, ¿no? ¿Cómo se llama? Solen Romero. Solen Romero, un saludo para ti entonces. Bien, vamos a seguir entonces un poco más acerca de los discípulos de Maús, que esto es
bonito. No vamos a contarlo de San Lucas porque sería irnos al Evangelio de San Lucas y estamos en el Evangelio de San Marcos. Sí. Y vamos a dedicarnos solamente a lo que dice el trozo, pero combinando un poco también con lo que tenemos de información. Sabemos que uno de los discípulos de Maús se llamaba Cleofás. ¿Quién era Cleofás? Pues no tenemos más datos. Pero posiblemente era evidentemente un miembro de la comunidad cristiana, de los discípulos de Jesús, que al cabo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, con otro más, que no sabemos quién es, no sabemos su nombre, se iban, ¿no? Se iban. Algunos comentadores bíblicos, padres de la iglesia, ahora no recuerdo porque hace mucho que lo leí, decían que este otro era Lucas. Pero esto está negado por San Jerónimo, primero porque Lucas, el nombre de Lucas no es un nombre judío, y se entiende que los discípulos de Jesús eran todos en ese momento judíos, ¿no? Claro. Que era más bien un pagano. Ahora, podría haber sido, o sea, no tenemos certeza, ¿no? Pero esos son los comentarios de los padres. El otro era tal vez Lucas, y por eso es que no se pone, dice, no se anota con su nombre, sino que sencillamente expone que era Cleofás y este otro, ¿no? Pero como decimos, se entiende que además Lucas era el discípulo de Pablo, ¿no? Claro. De San Pablo, y era médico, entonces, y que él ha investigado lo que pasó con Jesucristo, entonces es muy remoto que sea Lucas el otro discípulo que acompañaba. Pero al menos comento algo que dice algún santo padre, que ahora te digo con sinceridad no recuerdo, porque hace mucho que lo leí. Bien, entonces iban dos de camino, y Jesucristo se apareció con otra figura. Ya, esto es difícil, porque llevó a algunos a decir de que Jesucristo resucitó. Si era de otra figura, entonces no era su cuerpo. Y si no era su cuerpo, no resucitó. Claro. ¿Se entiende? Porque la resurrección consiste justamente en que el cuerpo yacente, muerto, ahora viene a la vida y a la vida gloriosa. Pero es el mismo cuerpo, las mismas llagas, ¿no? La misma sangre derramada. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el tema de la otra figura? Bueno, yo me puse a leer un poco a Santo Tomás, en la Suma Teológica, en la Tercia Pars, que es el tratado de la Cristología. Santo Tomás es brillante, ¿no? Sí. Brillante, siempre es brillante en las cosas Es muy que pone. complicado de entender a veces también. Sí, igual cuando uno empieza a tomarle un poco el hilo, es fascinante. Santo Tomás es fascinante. Argumentos precisos, claros, contundentes, ¿no? Él dice, espero acordarme de los tres, pone tres argumentos, ¿no? En donde habla, porque en una de las objeciones dice, si Cristo resucitó con su propio cuerpo, se pregunta, creo que es la primera, el primer artículo, ¿no? Entonces empieza a decir que sí resucitó con su propio cuerpo, porque ese cuerpo que fue llevado, ¿no? a la muerte es el cuerpo que Dios resucitó, ¿no? Para la gloria. El mismo que murió es el que resucitó. Toma textos de la Escritura, ¿no? Inclusive. Y después hace objeciones, ¿no? Y una de esas objeciones es, se apareció con otra figura. Es justamente este texto. Claro. Se apareció con otra figura, y al aparecerse con otra figura, entonces por eso es que no era el mismo cuerpo. Bueno, Santo Tomás va a decir de que el aparecerse con otra figura no quiere decir de que no era el cuerpo de Jesús. Tampoco quiere decir que el cuerpo glorificado, interesante esto, tampoco quiere decir, dice él, que el cuerpo glorificado adquiera una figura distinta. O sea, adquiere propiedades distintas. Pero esto dice, no depende tanto del cuerpo glorificado cuanto de la voluntad divina de quererse mostrar o no. O sea, no hay que olvidarse que Jesús es Dios. Ahora, Claro. todo lo que ya tiene, digamos, como cuerpo glorificado, Jesús lo tenía de antes, por estar unido a la naturaleza divina. O sea, Claro. no tanto por la glorificación del cuerpo, por la resurrección, sino porque ya al estar el cuerpo unido a la naturaleza divina, al ser el cuerpo digamos, de la naturaleza humana unida a la divina, entonces ya ese cuerpo posee propiedades excelentes y propiedades que pasan por encima De lo sobrenatural. claro, propiedades sobrenaturales. Lo habíamos dicho la otra vez. Sí. Cristo traspasa, por ejemplo, ¿no? Sin tocar en lo más mínimo la virginidad de María. El parto de Cristo es un parto milagroso, es un parto virginal, en donde Cristo, así como dice, entró al cenáculo sin abrir las puertas, ¿no? Bueno, ¿eso cómo lo hizo? En razón de su divinidad. Claro. Como milagro de su divinidad, como milagro justamente que se da a consecuencia de la divinidad unida a la humanidad. Dios tiene el poder sobre las cosas materiales, sobre el mundo, sobre la física. Por Claro. tanto, puede suspender las leyes físicas, Dios. Eso justamente es el milagro.
suspende las leyes físicas para que su cuerpo glorificado pueda traspasar los muros y las puertas del cenáculo, y también para dejarse ver, ¿no? Para dejarse ver. Entonces dice también Santo Tomás, otro argumentito. El cuerpo glorificado de Jesucristo corresponde ahora a una vida más espiritual, ¿no? O sea, si bien Cristo esto ya lo tiene, ya lo decimos desde siempre, lo tiene por su dignidad, por su unidad, por su unión hipostática, ya posee esas propiedades, sin embargo se ven con mayor brillo por la resurrección. ¿Recuerdas? Yo te había contado algo de la transfiguración. Sí, claro. Santo Tomás explica que justamente esta unidad, ¿no?, de la naturaleza divina con la humana, en la persona del Verbo, redundan también en el cuerpo de Jesús. Pero Dios impide, o sea, esto que es propio de la unión hipostática. A ver, vamos a poner un casito solamente. Moisés, cuando subió, ¿no?, a la montaña de las tablas de la alianza, al monte Sinaí, Monte Sinaí. Ajá. Cuando baja, se tuvo que poner un velo porque su rostro refulgía. Y la gente se espantaba. La gente, imagínate ver a Moisés con rostro brillante, Claro. ¿no? Claro, es más, en la película Los 10 Mandamientos, Moisés, bueno, el reflejo que hacen es Moisés sube joven y baja ya medio anciano, ¿no? Bueno, que justo refleja eso, ¿no? Porque dicen ha visto a Dios, ¿no? Claro. Y Bueno, Aarón, su hermano, le dice, tiene el reflejo de Dios en su rostro, algo así dice. mira. Bueno, el tema, Sí, bueno, sí. claro, el tema es que justamente Moisés vio a Dios y bajó. Y la gente, los judíos, no soportaban ver el reflejo, digamos, el esplendor de Moisés. Por eso es que se pone un velo Moisés, ¿no? Ujú. Ahora, imagínate, si la contemplación de Dios hace que un ser humano quede así, imagínate el tener, digamos, el ser, el Verbo encarnado, Claro, Dios ¿ok? mismo, O sea, es Dios mismo, o sea, no hay más refulgencia que Él, ¿me entiendes? Él es la claro. refulgencia. Pero Dios, justamente lo propio de la encarnación es, Dios mitigó estas cosas para hacer que el cuerpo de Jesús sea un cuerpo pasible. Porque el cuerpo de Jesús podría no haber sido pasible, o sea, podría no haber sido apto para Mm, padecer. claro, Pero Dios, digamos, limitó esta redundancia, ¿no?, de su divinidad, para que el cuerpo de Jesús fuese un cuerpo instrumento de su pasión. claro. Ahora en la resurrección ya se ve la gloria. Entonces, lo propio de esto, entonces como decimos, eso por la divinidad, por la gloria de Jesucristo, por su divinidad principalmente, y después por la gloria de la resurrección, donde Dios ya muestra determinadas cosas que tiene ese cuerpo, pero es el Claro. mismo cuerpo de Jesús. ¿Ya? Entonces, Santo Tomás va a decir que el dejarse ver, es un cuerpo más ligado a lo espiritual, ya no es un cuerpo como el nuestro, sino más ligado a lo espiritual, es un cuerpo entonces que está más ligado a la voluntad. O sea, ya es un cuerpo obedientísimo. En el caso nuestro, es el hermano burro, decía, ¿no?, San Francisco, el hermano burro. Uno quiere hacer una cosa y el hermano burro le da coces y a veces patea para otro lado. Claro. Y a veces uno quiere hacer una cosa y el hermano burro está cansado, ¿no? Bien, entonces el hermano burro, decía San Francisco, porque era duro de roer, ¿no? O sea, difícil, esterco, ¿no? Como un burrito, ¿cierto? Claro, sí, es verdad. Bueno, pero en el caso ahora de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, ese cuerpo, que bueno, que como te digo, siempre lo estuvo por su divinidad, por la unión con la divinidad, pero ahora se muestra mucho más, ese cuerpo es un cuerpo muy ligado ya al espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué es lo propio del cuerpo ligado al espíritu? Obedecer plenamente al espíritu. Y ahora, Dios, por eso Jesucristo, si se quería dejar ver, se dejaba ver. Si no se quería dejar ver, no se dejaba ver. Claro. Por eso es que a los discípulos de Maús se les desaparece. A los discípulos en el cenáculo se les aparece. A los discípulos de Maús se les muestra con rostro distinto. A los discípulos en Genezaret, perdón, en el lago, Ujú. cuando hace la segunda multiplicación perdón, la segunda pesca milagrosa, Ujú. eh, todos lo veían, pero decían, es el Señor. Pero nadie se atrevía a preguntarle si era el Señor, todos sabían que era Él, pero no lo reconocían. Entonces, lo propio, dice Santo Tomás eso, ¿no? Lo propio del cuerpo de Cristo, por estar unido a la divinidad y ahora se muestra de mayor manera por su resurrección, Ujú. es justamente estar ligado a su espíritu, al querer de su voluntad. Y su voluntad deseaba tal cosa, pues eso lo hacía. Claro. ¿Ya? Él quería comer, entonces come.
pero es necesario el alimento para ese cuerpo, pues ya no. ¿Entiendes? Sí, sí. Ya. Entonces, perdón, o sea, he ido un poco andando por la teología Sí, tomista, claro, sí. ¿cierto? Pero nos ayuda mucho a entender qué bonito que es esto, ¿no? Para entender esto se mostró entonces con otra figura. Eso significa esa otra figura. Ahora, San Lucas dice que no era otra figura, sino que más bien ellos tenían como cegados los ojos para no verlo. ¿Ya? Si quieres, si quieres saber, fíjate en el texto de San Lucas, creo que es capítulo 24, un poquito más adelante, los discípulos Los de discípulos de Maús. Maús. A ver, fíjate. A ver, lo leo relativamente Sí, rápido. sí. Dice, ese mismo día 2 discípulos iban de camino a un pueblecito llamado Emaús, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero algo les impedía reconocerlo. ¿Ves? Ujú. Sí, así te traduce, ¿no? Esta Biblia. Claro, es verdad. Bien, entonces es eso, ¿no? O sea, algo impedía que lo reconocieran. Bueno, por eso dice Santo Tomás, la voluntad de Cristo de querer ser reconocido o no. Claro. Ahora, también dice Jesucristo fue visto por más de 500 hermanos. Bueno, eso nos lo dicen los textos ahora. ¿Cómo habrá sido esto, no? De haberse hecho ver por más juntos, ¿no? Por más de 500 hermanos juntos. Muy bien, entonces, si hay alguna otra preguntita, si no seguimos un poco más Sí, adelante. bueno, Augusto Martínez nos pregunta, dice, ¿estaba implícito el Espíritu Santo en la Virgen María o lo recibió posterior a la muerte de Jesús? Ya. Bueno, Eso es una cosa realmente preciosa, ¿no? O sea, hablar de la Virgen María y del Espíritu Santo es de las cosas más bonitas que se pueden hablar cuando se habla de la revelación de Dios. Porque desde la Anunciación, María Santísima es íntima del Espíritu Santo. Y cuando dicen que en los Hechos de los Apóstoles, cuenta el evangelista San Lucas, ¿no? De que se reunían a la oración, estaba María Santísima. Y en esto me parece que es el Papa San Juan Pablo II, en sus catequesis del Espíritu Santo, dice, María Santísima no estaba solamente rezando con ellos, no era solamente una discípula más que rezaba, ella ya había vivido la experiencia del Espíritu Santo. Ella no es como los otros discípulos que recién van a recibir al Espíritu Santo, de esos discípulos rudimentarios que le andaban preguntando a Jesucristo todavía después de su resurrección, ¿vas a instaurar ahora el reino? O sea, pensando que era el reino material, ¿no? claro. La Virgen María no. La Virgen María ya tenía un contacto intimísimo, espléndido con el Espíritu Santo. ¿Esto en el momento de la Anunciación o antes de la Anunciación? Bueno, al menos sabemos que en el momento de la Anunciación es así. Claro, claro. El En Espíritu ese Santo momento descenderá descendió. sobre ti. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en Pentecostés? Descendió. Descendió, ¿Ok? Descendió. claro. Descenderá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque lo que van a hacer de ti será santo, ¿no? Será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lindísimo. Y después, los santos místicos, ahora no recuerdo si es San Buenaventura, el que dice, cuando el ángel, ¿no? Cuando dice, termina la escena de San Lucas,